Entonces, pues vamos a orar para que el Señor guíe el estudio. Ya vamos al final de este estudio. Ahorita seguimos con la cuestión del infierno porque es muy importante que nos quede bien claro. Entonces, los diferentes enfoques o la información adicional es muy importante para que tengamos esa certeza. Recuerden ustedes que parte de testificar es hacerle ver a la persona que está perdida y el infierno. Si no hay una convicción o no hay no hay un conocimiento de lo que va a suceder después de la muerte, pues difícilmente la gente va a tomar en serio, va a tener una convicción. Entonces, parte de estar separado de Dios, tus pecados, te van a calzar en el día del juicio y todo eso, pero parte es decirles, vas a ir al infierno y es un lugar de tormento eterno, etcétera, lo que estamos viendo aquí. Entonces, eso, si la gente se siente perdida y ve esta situación, es entonces donde se puede generar la convicción que lleva al arrepentimiento. Muchos predicadores solo hablan del amor de Dios y nosotros pudimos haberlo hecho en un tiempo, pero no hay una convicción de arrepentimiento. Recuerden que yo les había comentado de un misionero allá en Guatemala que, que le preguntaron, bueno, ¿y cuánta gente se convirtió? No, se convirtieron 100, 200, ¿qué hacías? No, pues me acercaba a las personas y les decía, oye, ¿quieres ir al cielo? Sí. Pues haces esta oración y te vas a ir al cielo. Y la hacía todo el mundo, pero no había una convicción verdadera. Entonces, parte de este estudio nos hace conscientes de la gravedad y la eternidad de la separación de Dios para que nosotros podamos transmitirlo a las personas. Sabemos que no todos van a recibirlo, pero cuando menos que lo sepan y que estén conscientes. Recuerden, sabrán que hubo profetas y si si tienen el conocimiento y después van, pues dijeron, pues fuiste advertido. El día del juicio, no nada más Dios va a mostrar el pecado, sino cómo la gente fue advertida. Recordemos a Job, él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Todos los seres humanos eh, van a comparecer delante de Dios. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tal si una persona vive en una tribu muy lejana y no tuvo oportunidad de conocer el Evangelio? Bueno, ya sabemos, la creación misma habla de de la presencia de Dios y además la conciencia que está de parte de Él. Entonces, Dios va a juzgar por todo esto. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor guíe. A ver, Alex, ¿quieres orar, por favor? Padre Santo, te damos gracias por este día, que podemos reunirnos aquí para estudiar. Te queremos pedir, Señor, que podamos atender, concentrarnos y sobre todo, Señor, que cada una de las palabras que diga Miguel puedan llegar profundo en nuestro corazón. Ayúdanos a ver como algo muy importante esta urgencia de hablar y predicar a la gente. Despierta nuestros corazones. Permite, Padre mío, que nuestros espíritus, que tu espíritu hable a nosotros, Padre mío, y que verdaderamente podamos salir alentados, exhortados para poder hacer este trabajo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, sobre todo, trabaja de una manera muy profunda en nuestro egoísmo, para que tú puedas, Señor, hacer el trabajo que tienes para nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, amén. Perdón. Esta oración, Alex, es muy importante. Por ahí alguien está hablando. Nada más bloqueen su teléfono o su computadora. Ah, les decía yo que es muy importante. Yo creo que si aprendemos a ver a las personas perdidas en el infierno, vamos nosotros
a tener una mayor, un mayor propósito, una mayor cargo por las personas. Y la gente necesita a Cristo y muchas personas eh, podrían responder, ¿no? O sea, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que en los últimos tiempos habrá personas que buscarán. Y cómo irán si no quien les predique, cómo predicarán si no fueren enviados. Entonces nosotros tenemos que desarrollar y parte de este cargo y parte de este estudio, pues prácticamente implica eso, desarrollar este cargo por las almas. Entonces la parte que vamos a ver hoy es, el subtítulo es una descripción bíblica del infierno. Entonces hay muchas descripciones gráficas que se dan en las escrituras, algunas son más llamativas que otras, e inclusive ha habido muchos debates, ya saben, de los estudiosos, de los eruditos, en cuanto muchos son conservadores, otros son más activos, pero todo debe interpretarse literalmente y no figurativamente. Recuerden que la palabra de Dios no tiene forma de cambiarse. Recuerden, si alguno añade o quita de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, la palabra de Dios es tan perfecta que no necesitas añadirle o darle razonamientos que minimicen la convicción que la misma palabra nos está dando, ¿no? Entonces, ¿es el infierno un lugar literal de fuego y oscuridad, azufre y humo? Pues vamos a ver. Casi todos conocemos este pasaje de Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos estamos viendo, pues, absolutamente a los incrédulos y las características de por qué son incrédulos. Recuerden ustedes que nuestra conciencia está de parte de Dios y nosotros tratamos muchas veces de tener razonamientos que minimicen nuestras convicciones. Y cuando una persona entra en este juego, siendo incrédula, pues va dejando de percibir la gravedad de esto. Es como si la palabra de Dios fuera disipando o alejando de él. O sea, cuando Dios originalmente permite que a una persona se le predique la palabra de Dios, el Espíritu Santo le causa o le produce la mayor convicción. Si la persona responde, pues viene la fe que da, y el arrepentimiento y la fe que da el Espíritu Santo y la persona se convierte. Pero si la palabra no responde, entonces se vela esto. Algo muy ilustrativo es la parábola del sembrador, ¿no? O sea, la semilla que cayó en el camino, pues son los que viven en sus propios conceptos, tienen sus propios ídolos y la palabra no surte ningún efecto. La semilla que cayó en la tierra que tiene poca profundidad es la persona que recibe, pero cuando empieza la confrontación o la persecución o el ser ridiculizados o empiezan a perder amigos, ahí van para atrás porque pues no quieren dejar el mundo de alguna manera, ¿no? Y luego viene la cuarta, la que crece entre espinas y abrojos, pues precisamente el mundo, con sus seducciones que tiene, que ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Y la última, que es la productiva, que es la de los creyentes que toman en serio la palabra, es la que produce fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces, ahí están los cuatro casos de las personas que reciben. Pero nuestra parte, pues debe ser, primero que nada, tener ese cargo por las personas sabiendo al lugar a dónde van y, en segundo lugar, saber que aunque no respondan, estamos cumpliendo pues la promesa de que Dios tiene de que todo el mundo escuche. Ahorita en este mundo tan grande, con tanta comunicación, con todas las redes sociales, mucha más gente tiene contacto contra el Evangelio. Pero aún así
hay personas que necesitan que se les aclaren muchas cosas o que reciben una falsa información de algún falso predicador y cosas de ese tipo y las confunden más. Por eso es tan importante que nosotros concienticemos que la interpretación del infierno tiene el propósito, en forma literal, tiene el propósito de que las personas tomen conciencia de ese lugar y vayan a Cristo. Los que lo rechazan, pues van a tener que enfrentar un día a Dios, ¿sí? Entonces nosotros, reitero, no debemos interpretar figurativamente para disminuir la convicción. Imagínate tú que vas caminando en un auto y vas buscando una dirección y pides a una persona, yo creo que todos lo hemos hecho, oye, ¿sabes dónde queda esto? Entonces la persona te puede decir, no, pues vete por aquí, por allá, pero a lo mejor ni sabe bien, entonces te puedes perder. Por eso debe ser la información precisa y correcta para llegar al fin. De otra manera, las personas se van a extraviar. Entonces, nuestra parte es describir, como la Biblia lo muestra o lo enseña, lo aterrorizador que es el infierno y que está mucho más allá de la comprensión humana, de la capacidad de poder concebir de alguna manera lo que puede comunicar el infierno. Eso es como el amor de Dios que es infinito. O sea, nosotros hemos experimentado el amor de Dios, el cuidado, sobre todo nos llamó, nos llevó a Él, nos libró del infierno, etcétera. Pero entender en plenitud el amor de Dios nos es imposible porque Dios es un ser infinito. Entonces, eternamente iremos comprobando el amor de Dios e iremos creciendo en ese conocimiento hasta siempre, porque reitero, es infinito. Igual el infierno, por otro lado. El infierno es infinito, es para siempre, es un lugar de tormento eterno. Entonces, las personas ahí ya no tienen esperanza y pasarán los siglos de los siglos y su odio contra Dios crecerá, su extravío crecerá. Entonces, es importante que en vida, las personas con las que Dios nos pone en contacto, les podamos advertir de los terrores del infierno. Recuerden en Hebreos 9:31 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, la muerte define ya la eternidad. Entonces, eh, muchos las personas que Dios usó, los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, trataban de hacer similitudes para tratar de que la gente entendiera, tanto del cielo como del infierno. Trataban de ilustrarlo. Entonces nosotros, de alguna manera, y Jesús usaba, por ejemplo, para enseñar, usaba cosas cotidianas y las relacionaba con el reino para que la gente pudiese comprender o tener una noción más de acuerdo a lo que vivía. Entonces, es importante que Dios nos ilumine para poder de alguna manera hacerle ver a la persona que entienda, de acuerdo a sus vivencias, lo que puede ser un dolor o una descripción de que la gente tenga una idea del infierno, ¿no? O sea, la idea es que podamos ilustrarlo de la mejor manera posible y para hacerlo necesitamos conocer profundamente estas verdades. Entonces, el infierno, enfatizando, es peor que cualquier cosa que se encuentre en la tierra o que cualquier cosa concebida o que la mente humana aún más analítica pueda concebir. Fuego y oscuridad, azufre y humo son solamente un intento, digamos, somero de describir esa realidad aterradora que pueden comunicar. Por ejemplo, ya ven que el domingo en el estudio poníamos el ejemplo de la oscuridad y la luz. Pero ¿qué pasa cuando hay una densa oscuridad donde no ves nada? Lo primero que te da es angustia, ¿no? Imagínense cuando los juicios de Dios en Egipto, que hubo tinieblas y que la gente no podía salir ni de sus casas por la más densa oscuridad que había.
la angustia que muchos han de haber vivido. Entonces ahorita mientras está la gente en este mundo, tiene esa oportunidad, ¿no? Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque aquí es donde la gente tiene la oportunidad de conocer y de arrepentirse. Una vez que llegue la muerte, ya no hay vuelta atrás, ya no hay remedio. Entonces, las personas deben de comprender. Entonces, fuego, oscuridad, azufre y humo, desesperación, soledad, es todo lo que va a suceder ahí en el infierno. Y en contrapartida, como les decía hace un momento, las glorias del cielo no se pueden comprender con esta mente humana que tenemos. Probablemente cuando Dios nos lleve a su presencia y nos dé en forma plena ya la mente de Cristo y nos haga semejantes a Él, ya habiéndonos despojado de la naturaleza humana que se opone y se revela contra Dios, nuestra comprensión va a aumentar, pero nunca va a ser total. Así como las personas que vayan al infierno no van, no tienen idea de lo que van a experimentar, pero lo más terrorífico y nosotros como creyentes debemos comprender es que ya no hay vuelta atrás, que ya no va a haber remedio, que ya no va a haber esperanza. Entonces, la idea de estudiar esta parte, reitero, es que nosotros tomemos una conciencia clara de lo que es el infierno para que en nuestra mente esté todos estos pasajes o todas estas verdades estén presentes y al momento en que Dios nos abra una puerta, hablar del amor de Dios, pero hablar del infierno y que el amor de Dios es lo que Dios hizo para llevarnos al bueno, librarnos de la ira venidera a quien lo acepte, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que nos describen esto. Algunos son repetitivos, pero lo importante es enfatizar, digo, los hemos visto algunos antes, pero lo importante es seguir enfatizando la realidad de este juicio. En Mateo 3:10 dice así: Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. O sea, ya sabemos nosotros que el fruto verdadero es el único que Dios produce. Por tanto, el árbol que produce buen fruto es la persona que se convierte y que sigue las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El árbol que no produce fruto, imagínense ustedes a los fariseos, y cuando Jesús tiene hambre y ve una higuera y se acerca y no tiene fruto, dice, nunca jamás salga fruto de ti. Esto hablaba precisamente de todas aquellas personas que usaban la información y tenían sus propios conceptos bíblicos y su manera de interpretar las escrituras fuera de la realidad de lo que realmente es la interpretación, porque una cosa muy importante entre paréntesis es que Jesús siempre trató de enseñar el sentido espiritual de todo y las personas que no buscaban a Dios sinceramente no tenían ese sentido espiritual y por eso, por ejemplo, ponían normas y normas y normas y normas adicionales a los 10 mandamientos, cuando lo más grande eran los 10 mandamientos y era lo más alto. Que ellos añadieran implicaba o evidenciaba su extravío. Entonces, eh, las personas que reciben, que rechazan su extravío aumenta. Y luego otro mismo de Mateo, Mateo 7:9. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Aquí es la misma enseñanza. El buen fruto solo Dios lo puede producir y en aquellos que se convierten y que siguen las obras que Dios preparó de antemano, no las suyas propias, sino las que Dios preparó. El que desecha esto o aquel creyente, aún como creyente salvo, que minimiza la convicción que las escrituras deben dar y todo, está prácticamente mandando a la gente al infierno. No se les olvide esto. Si tú no
transmites fielmente los principios de la palabra, metes a las personas en mayor confusión o les estás dando una falsa esperanza que les va a impedir tener un verdadero arrepentimiento y su destino es el infierno. Entonces, para nosotros es muy importante temer a Dios y transmitir fielmente lo que las escrituras revelan. Entonces, la idea del fuego, en este caso, precisamente se expone para comunicar el juicio y la ira de Dios. Recuerden que Pedro dijo, el Señor no retarda su paciencia, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la paciencia de Dios es porque mejor que nadie Dios sabe lo que les espera a las personas que no reciban. De hecho, Jesús es el que más habló del infierno. En el Antiguo Testamento sí había pasajes que hablaban de esto, pero Jesús fue el que más habló. Y esto fue lo que lo hizo venir al mundo y dar su vida en rescate por todos los que creyeran, ¿sí? Entonces, lo revelado de la ira de Dios en contra del pecado es que Él lo aborrece porque sabe lo que Él produce y todo el que se identifica, pues merece la ira de Dios. Pero hay un tiempo de misericordia y quizá eso también podamos transmitírselo a las personas con las que Dios nos abra puertas para predicarles el Evangelio, que es el momento de la ira, digo, el momento de la misericordia de Dios, que un día se va a acabar. Entonces, cuando se acabe, la reacción santa y justa de parte de Dios a todo lo que contradice su naturaleza y su voluntad y su palabra se va a aplicar. Podríamos enfatizar, el infierno es feroz, aterrorizador e irresistible. Y para mí siempre el punto es, ya no hay remedio. El que vaya ahí, ya no hay remedio. Entonces, imagínense ustedes un hombre quemándose con fuego. O sea, esto ni siquiera alcanzaría a describir el fuego, perdón, el fuego de la ira de Dios. O sea, tú puedes quemarte en algo, ¿no? Un sartén, te descuidas y pones los dedos en algo así, o te quemas, es horrible, te salen ampollas y todo eso, ¿no? Pero ahora imagínate algo donde ya no haya remedio. Mateo 18:8 dice así: Por lo tanto, si tu pie o tu mano te hace pecar, córtalo y tíralo. Todas estas son versiones NTV. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojados al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Obviamente, aquí no quiere decir que te mutiles, sino que quites de tu vida todo aquello que te impida ir a Dios. Por eso se enfatiza que los sufrimientos de los malos son eternos en el infierno, ¿sí? Entonces podríamos enfatizar, no hay esperanza de redención o restauración para los que van al infierno, para los que mueren sin Cristo. No hay esperanza. Y reitero, esto debe de crear en nosotros una convicción creciente. Mateo 3, 11 y 12. Yo bautizo con agua, decía Juan el Bautista, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y las, y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Acuérdense ustedes de esta parábola donde el agricultor siembra el campo y viene un enemigo y de noche siembra la cizaña y cuando empiezan a crecer y el trigo y la cizaña juntamente, los agricultores le dicen, oye, vamos a
a quitar la cizaña y él dice, no dejad crecer lo uno con lo otro, no sea que dañen el trigo. Y cuando ya esté listo para la cosecha, echad el trigo en mi granero y la paja o la cizaña en el fuego eterno. Entonces ahí Dios precisamente en el día del juicio va a separar esto, pero aún, por ejemplo, hay muchas iglesias. La mayoría de las iglesias no tienen a todas las personas, o sea, no son todas las personas salvas. Hay trigo y hay cizaña, pero la fidelidad a la palabra, a las escrituras, le puede dar una idea más clara a las personas de lo que significa creer en Cristo y la salvación y ser librado del infierno. Por eso es tan importante predicar de acuerdo a como dicen las escrituras, predicar la sana doctrina, no ensoberbecernos tratando de añadirle o quitarle a la palabra o disminuyendo las convicciones porque nos parece muy duro. Pues bueno, si Jesús habló del infierno, enfrentó a los falsos creyentes como los fariseos, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que se muestran justos a los hombres, pero como una tumba, ¿no? Pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad, están llenos de huesos de muertos, ¿no? Podríamos así enfatizar un poco esto. O sea, Jesús criticó esto. Entonces, la fidelidad en transmitir las verdades de la Biblia es clave para que la gente tenga una idea. Y sobre todo que concientice los tormentos que van a tener si no toman esa esperanza de salvación que es dada a través del Evangelio. Y que estos nunca disminuirán. Cuando nosotros como creyentes tenemos una prueba, o sea, las pruebas para todos son duras. El objetivo de las pruebas es exponer nuestras áreas débiles para que vayamos a Dios y Él nos fortalezca en estas áreas. Es como un entrenamiento, es un equipamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es enfrentada a la palabra y la rechaza? Se vuelve insensible, se endurece su corazón. Recuerden, un corazón endurecido va desarrollando una capacidad creciente del rechazo a Dios. Un corazón contrito y humillado, al que se le exponen las escrituras fielmente, Dios no lo rechazará. Apocalipsis 20:10. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y aquí lo importante, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o por siempre jamás, como dice la verdad, la versión NTV. Por siempre. O sea, aún el diablo que ahorita está en contra de Dios, confunde a la gente con su filosofía, etcétera, aún él ya está condenado. Jesús en la cruz lo derrotó y su condena, ¿no? Acuérdense de la parábola del aquel hombre poseído y que de la legión y que cuando se enfrentan a Jesús, bueno, dice, no nos mandes a uno, no ha llegado nuestro tiempo, échanos a los cerdos y se precipitan, ¿no? Aquí se demuestra cómo la idea de los demonios es la destrucción. Ellos están para aquí para destruir, pero tienen un tiempo. Señor, si no, aún no ha llegado nuestro tiempo, bueno, o sea, pero llegará un tiempo en que toda maldad se anulará y todo el que no vino, creyó en Dios, que no se sometió a Él, estará separado para siempre de Dios. Entonces, la inmensidad del infierno es algo que tenemos que comunicar, ¿sí? O sea, no es un momentito de, como falsamente en el catolicismo pusieron, ¿no? El que te vas al, ¿cómo se llama? Purgatorio. Al purgatorio, sí, gracias, Memo. Que te vas al purgatorio, ¿no? Bueno, entonces aquí me porto como quiera, luego ahí pago mis pecados y ya después me voy al cielo. Eso es precisamente una idea de Satanás, para que la gente no se arrepiente en vida, ¿no? Ahí vamos con Hebreos 9:31, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces,
No es algo leve, no es algo pasajero, no es algo que se pueda eludir, es algo masivo, violento, es como un mar que va de un lado a otro y cuando está en tempestad azota, echa de un lado a otro reitero y son, pero aquí ajustándolo a la ira de Dios, van a ser interminables todas las olas de juicio que Dios va a descargar sobre las personas, ¿sí? Imagínense ustedes, no hay descanso. No va a haber decir, bueno, ya aquí ya terminó y ya. No. Recuerden que es eterno porque pecado añade pecado y la actitud con la que muera una persona es la que la va a hacer. Si muere sin Cristo, es la que va a llevar en forma creciente. Los que morimos en Cristo, el amor a Dios y sus beneficios van a ir también en forma creciente. O sea, todo tiene un movimiento, no para. Entonces el infierno, los que vayan ahí cada día van a odiar más a Dios, cada día van a tener más resentimiento con Dios, etcétera. Entonces, Mateo 13:42 dice, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eh, estaba viendo el otro día que en hebreo, en la frase llanto y rechinar de dientes, o llanto y crujir de dientes, implica una angustia extrema, soledad, incertidumbre y desesperanza. Imagínense ustedes. ¿Qué pasa cuando alguna vez en la vida te has sentido solo, que nadie te apoya y que nadie te comprende? Pues viene la desesperanza y puede entrar la depresión y una angustia muy grande, ¿no? Hay personas que pueden pensar hasta en el suicidio. Bueno, cuando las personas estén en el infierno van a tener cuerpos eternos que no van a poder morir. Nada que decir, bueno, me suicido y ya, como en vida una persona puede hacer, ¿no? Me va tan mal en la vida que mejor me quito la vida y ya, se acabó todo. No, ahí empieza la eternidad. Ahí empieza la eternidad para los que creyeron en Cristo con Dios y para los que rechazaron a Cristo en el infierno. Entonces, la idea que nos comunican estos pasajes es la intensidad de lo que se va a vivir, ¿sí? O sea, la gente, o sea, el ejemplo de en esta vida, ¿no? O sea, Dios creó los cielos y y la tierra tiene todos los elementos para que el hombre pueda vivir, etcétera, ¿no? La lluvia, etcétera, el sol, las cosechas. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, como decíamos hace rato. Pero, ¿qué pasa cuando las personas van pecando? Van perdiendo la sensibilidad. Por eso cada día hacen cosas peores. Por ejemplo, el alcohol. Cuando una persona por primera vez toma alcohol, quizá con un traguito, con una copita se sienta mareada y diga qué barbaridad. Pero ¿qué pasa si sigue en este proceso? Cada día va tomando más y más y más. Hay personas que pueden estar tomando días o semanas. Entonces, porque van perdiendo la sensibilidad. Igual son de las cosas hermosas de la vida. El pecado nos roba la capacidad de ser felices. Cuando nosotros vivimos una vida santa, cuando vivimos una vida en comunión con Dios, tenemos una capacidad de intensa de gozar de la vida, tan grande y tan intensa que cada día con los menores estímulos somos inmensamente felices. Por eso podría decirse que cada día necesitamos menos. Pero la contrapartida es cuando la gente rechaza a Dios y va aumentando el pecado. Cada día que se sumerge más y más y más y va endureciéndose su corazón hasta que pierde la sensibilidad y se torna a su odio a Dios. Porque Dios, la santidad de Dios desenmascara el pecado de las personas. ¿Por qué creen ustedes que cuando empieza Dios a hablar en el monte Ebal y las trompetas suenan y todo, los israelitas sentían que morían? No podían soportar la voz de Dios.
¿Y cuál fue lo que le dije? ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés? Oye, habla tú, mejor que Dios hable contigo y tú comunícanos eso, porque sentimos que morimos. Bueno, para una persona que va endureciendo su corazón, el pavor de enfrentarse a la santidad de Dios lo hace rechazarlo y huye de él. En una familia, cuando viene alguien a Cristo y los demás son impíos, por eso viene la persecución. Y cuando vengan en estos últimos tiempos las cosas más extremas donde se va a dar una mayor persecución, los hijos delatarán a los padres y los padres a los hijos. No habrá ninguna un cuidado familiar de unos por otros. Será tan fuerte el odio de los que no quieran que van a perder el amor. Recuerden, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la frase llanto y rechinar de dientes implica angustia, soledad, incertidumbre, desesperanza. La intensidad probablemente no tengamos idea de lo que no va a haber un viento que pueda refrescar y aliviar, no va a haber momentos de pausa, acuérdense del rico y Lázaro, el rico estoy atormentado aquí, que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Imagínate el tormento en el que vivía. Pero no, la respuesta divina fue, hay una gran cima y nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Entonces, veamos el ejemplo del horno, ¿no? En un horno el calor no se escapa, no hay lluvia que lo puede apagar, que pueda apagar las llamas, y no hay viento para refrescar o aliviar. Veamos el ejemplo de los tres compañeros de Daniel. Cuando son echados al horno de fuego, estaba tan encolerizado Nabucodonosor que mandó calentar más fuerte el horno, al grado que cuando las personas que echaron a Daniel y a sus compañeros, Sabrad, Mesad y Abed-Nego, ah, el horno se quemaron ellos. Entonces imagínense ustedes cómo va a ser. Entonces, la intensidad del infierno no va a ser disminuida, no hay vuelta atrás, no se puede escapar. Mateo 8:12 nos dice, pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí está. Los que descendían de Abraham, de Isaac y de Jacob, los de la nación de Israel, que rechazaron o rechacen al Mesías, irán también a ese lugar. Por eso Jesús les decía, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y la verdadera descendencia de Abraham, aunque Dios usó físicamente a su descendencia según la carne para que viniera el Mesías, es una descendencia espiritual. Podríamos decir que todos los que tenemos la fe de Abraham, los que nos convertimos, somos hijos de Abraham en ese sentido, ¿sí? Por eso será padre de multitud de naciones, hablando de esto también. Además de su descendencia carnal, la descendencia espiritual es la más importante. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí está, la misma palabra enfatizada para quienes rechazan, para quienes desechan a Dios. Mateo 25:30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, todas estas verdades nos comunican lo que es esta palabra alienación, ¿sí? Que podríamos decir que es una desconexión, pérdida de identidad o la incapacidad de identificarse con algo. Imagínense, el extravío, la angustia que puede causar, además de todo lo demás.
Una vez una cliente mía, que yo le administraba un inmueble, tenía un papá que pues, ya tenía Alzheimer, estaba extraviado. Y un día ella salió y de casualidad se lo encontró en un lugar, en una avenida. Papá, ¿qué haces aquí? Pues la verdad es que salí de la casa, pero ya no sé cómo regresar. Estaba muy angustiado, ¿no? Imagínense, una angustia así puede a una persona trastornarla totalmente. Yo creo que aquí fue de Dios que esta señora encontrara a su papá. Así de esas casualidades que no son casualidades, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, de más de 20 millones de habitantes, más la población flotante, encontrarse a su papá. O sea, pero el señor estaba extra vez, estaba súper angustiado. Entonces, imagínense, si algo así te puede angustiar, imagínate en el infierno, donde ya no va a haber esperanza de nada. Por eso es de los conceptos de incapacidad, la pérdida de identidad o la incapacidad de identificarse con algo, es la desconexión. Es la que más me parece a mí que ilustra esta situación. No hay nada. Muchos dicen, es que ahí en el infierno vamos a seguir gozando del pecado, del compañerismo. No es cierto. Va a haber soledad, va a haber incapacidad, no va a haber alguien que diga, oye, yo te comprendo, pues vamos a gozar aquí, ya que estemos aquí, ¿no? Hagamos un grupito. No, no va a haber nada de eso. O sea, los habitantes del infierno son echados fuera y no hay ningún lugar que se pueda encontrar donde ellos puedan tener descanso. No es solamente están alienados, extraviados de Dios, sino del compañerismo con otros, como decíamos, ¿sí? Y enfatizando, es un lugar de absoluto e insoportable aislamiento de la vida y de la luz de Dios. Judas 1:13 o Judas 13, que nada más tiene un capítulo, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más grande, a la más negra oscuridad. ¿Sí? Así son los impíos, estrellas errantes que arrojan su propia vergüenza, ¿no? Es como el mar en tempestad, etcétera. Entonces, podríamos enfatizar, hay muy pocas cosas tan solitarias y que encarcelen a la más densa oscuridad, a la oscuridad lóbrega, la oscuridad absoluta, que es el infierno. Pero aparte, el fuego que arde con azufre, el tormento y el dolor sin fin. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. 21:8, que seguido mencionamos, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Este es el destino final de todo el que rechace a Cristo, de todos los que sean indiferentes al Evangelio y al amor de Dios. A diferencia de los creyentes, todo va a ser todo lo contrario, ¿no? En el Salmo 1, el final dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, pero los impíos perecerán. Entonces, por ejemplo, todos los que tenemos una relación con Dios, todos los creyentes, sabemos que si morimos vamos con Dios.
Vamos directo a la presencia de Cristo hasta esperar nuestro cuerpo eterno para venir a reinar aquí en la tierra. Pero el que no es creyente le espera el más grande temor. Mucha gente tiene el temor de la muerte y se aferran y tratan de hacer muchas cosas, no quieren morir. Para un creyente la muerte es decir, ya cumpliste, ya cumplí mi plan que Dios tenía en mi vida y por eso Dios me llevó al cielo. A cada uno le llega a diferentes tiempos, como hemos visto en nuestra iglesia a lo largo del tiempo. Muchos ya han muerto y gracias a Dios ya están con el Señor, disfrutando de su amor. Pero también muchos han muerto que no tuvieron una verdadera conversión y están sufriendo el castigo eterno. Hebreos Dios 15 dice, únicamente de esa manera el Hijo podía librar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. O sea, Jesús es el único que nos puede librar. Por eso para los creyentes, dice, durmieron en Cristo. Es un paso, es una transición hermosa. En el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pues en el momento de la muerte, Jesús va a venir por nosotros, por cada uno. Entonces, ¿cuál angustia de la muerte? Si todos tenemos ese instinto de conservación, pero en realidad en Cristo es un alivio que ya Dios nos lleve. Ya terminó nuestra labor aquí. Por lo que, mientras estemos aquí, es porque todavía Dios quiere hacer algo con nosotros. Todavía tenemos que cumplir su plan. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y tiene el tiempo en el que ha de morir. A algunos nos tocará el arrebatamiento o algunos podremos morir antes, pero lo importante es que mientras estemos en este mundo, nos concentremos en el gran llamado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado de la iglesia. Y todo lo que conlleva, o sea, todo lo que vivimos, nuestro trabajo o estudio o el hogar, todo lo que convivimos es el campo que Dios quiere que evangelicemos. Se trata de pedirle a Dios y que Él abra las puertas. Todos hemos tenido la oportunidad como de la nada, ni pensabas en eso y se te abrió una puerta. También hemos tenido quizá la decepción de que dejaste ir una persona y, ay, pero no le hablé de Cristo. A mí me ha pasado, yo creo que a todos. No pude discernir que estaba ahí la oportunidad. Por eso es tan importante cada día decir, Señor, ábreme puertas, mándame personas que quieras que les llame. Y cuando se te abre una puerta y le pediste a Dios, puedes tener la confianza de que el Espíritu Santo actuará a través de ti, pondrá las palabras en tu boca y levantará la convicción que quiere levantar en la persona a la que le hablas. Nosotros somos instrumentos, el resultado le corresponde a Dios. Recuerden, el que siembra no es nada, ni el que cosecha, sino Dios que da el crecimiento. Pero nuestra parte es que si ya estemos en este mundo, es para servir a Dios y nuestra mente debe estar enfocada en esto. Y debemos saber que lo que hacemos es el campo misionero, ahí es donde están las posibilidades. Por eso es tan importante ser amable con las personas, interesarnos genuinamente por sus vidas, y ser compasivos en sus dolores y sufrimientos. Todo este tipo de actitudes nos pueden abrir puertas que no nos imaginamos. Pero si solo estás pensando en ti mismo y en tus problemas, para empezar, no estás reposando en Dios. Quitaste los ojos de Cristo y por eso estás hundido. Y claro que puede haber pruebas muy duras. Y yo les aseguro que todos las estamos viviendo. Y pueden ser peores. Pero ¿cuál es el aliento en esto? Dios es soberano. Él sabe lo que permite y es para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También hay un proverbio que dice, no dejará padecer hambre al justo, pero los
impíos serán colmados de males. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? La falta de fe nos causa tormento. Ahora, cuando vivimos con fe, viene la gracia de Dios, viene el gozo de Dios, y eso es lo que podemos transmitir al testificar. Si tú estás lleno de Dios y de su palabra, va a ser un gozo compartir el Evangelio. Si los problemas te agobian y te hundes en ellos, es porque has quitado los ojos de Cristo, porque Jesús dijo, recuerden, Mateo 11:28 en adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el contraste es, los malos vivirán en un estado interminable de separación, que es la muerte. La palabra muerte significa separación. Por eso nosotros sin Cristo estamos separados, estamos muertos espiritualmente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero la verdadera muerte segunda es la separación eterna de Dios. Tendrán una existencia consciente, pero sin las bendiciones, esperanzas y gozos de la vida. En cambio, el creyente, todo lo contrario, tendrá una vida plena, en crecimiento, en gozo y amor por Dios. ¿Por qué no empezar ahorita? ¿Por qué no recapitular tu vida, meditar en lo que estás viviendo, pedir perdón por tu superficialidad quizá, por tu falta de entrega y apropiar las promesas de Dios, pedirle que te enseñe a amarlo, pedirle que te enseñe a darle la reverencia debida a la palabra y usar pasajes de la Biblia como Hebreos 13, 20, 21. Mas el Dios de toda gracia que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El 21 es la promesa, os haga aptos en toda obra buena. Señor, hazme apto, quiero servirte. Quita de mi mente todos aquellos ídolos. Ya ven, vimos el estudio de los ídolos el domingo. Todas aquellas cosas que estorban, que puedan estorbar mi comunión con Dios. Señor, soy débil, no puedo, dame fuerza. Y entonces ahí está la promesa. Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La misma palabra te ayuda a que pidas correctamente. Pero si no pides correctamente porque tienes tu propia metodología cristiana, entonces caes en lo que dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí Santiago claramente te dice que cuando pides mal es porque no quieres dejar las cosas del mundo. Cuando pides mal es porque no estás viendo la voluntad de Dios como la prioridad en tu vida, sino quieres establecer tu propia voluntad o inducir a Dios a que cumpla tu voluntad y tus deseos. Y Dios te dice, alma adúltera, tenemos que recapacitar en todo esto. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por todas estas verdades. Sabemos, Padre, que tú eres fiel, eres veraz y que el infierno es tan real que te llevó a dar a tu Hijo unigénito por nosotros en la cruz. Él de su propia voluntad quiso hacerlo para librarnos de este infierno eterno y pagó nuestro infierno. Padre, si ya somos salvos, permite que haya esa gratitud en nosotros que nos lleve a entregarnos cada día más y más. Y si alguna duda hay en el corazón de de cualquiera de los que oye estas verdades, tú dale esa fe, Señor, que salva, ese temor reverente que lo lleve a tus pies. Padre, bendice a nuestra iglesia, hazla crecer en amor, en santidad,
en comunión unos con otros, que se pueda ver verdaderamente en cada uno de nosotros que Cristo está reinando en el corazón. Trae ese avivamiento, Padre mío. Y en especial te pedimos por la tía de Patti Esperanza, para que tú, Señor, ante toda esta prueba tan grande que está viviendo, hagas que fije los ojos en ti, Señor. Debe ser horrible que la persona la vayan mutilando, pero Señor, dale a través de este sufrimiento esta esperanza para que vaya al cielo. Señor, también, Señor, pues por los padecimientos que como iglesia tenemos, tú danos sanidad y sobre todo danos sanidad espiritual. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.